Muy buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren bien. Recibieron ya las pautas, han revisado el sílabo y hoy estamos dando inicio a la primera clase de la primera unidad. Como ustedes pueden observar, les estoy presentando dos figuras, dos imágenes. Una de ellas representa una pareja responsables que han decidido procrear. Y cada una de estas personas, en este caso la mujer, va a contribuir con una célula germinal y el varón con la otra célula germinal. ¿Cuál es la célula germinal de la mujer? El óvulo, y la célula germinal del varón es el espermatozoide, que acá lo pueden observar en la siguiente figura. Esta célula, el óvulo y el espermatozoide, atraviesan por una serie de procesos para llegar a ser células germinales. ¿Cómo se originan? ¿Cuándo aparecen? ¿Cómo se dividen? Hasta quedar listas para procrear, para reproducirse. De eso se trata la clase de hoy. Estas células germinales en un comienzo se denominan células germinales primordiales, tanto en el varón como en la mujer. Es importante para abordar la anatomía y fisiología de los órganos genitales, primero recordar la embriología. ¿Cómo es que se han formado estos órganos? Me refiero a la vagina, al útero, las gónadas, y cuáles son las células que participan en el desarrollo, en la formación de los órganos genitales. Bien, empezaremos explorando algunos saberes previos. ¿Cuántos pares de cromosomas tienen las células somáticas y cómo se les denomina? A ver, ¿cuáles son las células somáticas? Ustedes ya tienen que recordar, esto lo habrán llevado en embriología. Efectivamente, las células somáticas son, por ejemplo, los leucocitos, son células somáticas, los glóbulos rojos o eritrocitos, los trombocitos, hepatocitos son células somáticas. Y estas células somáticas que conforman nuestro organismo tienen 23 pares de cromosomas, ya lo están recordando. ¿Cómo se les denomina a estas células? A estas células se les denomina células diploides, porque tienen 23 pares de cromosoma. Pero las células germinales, de las que hablábamos en un comienzo, ¿recuerdan? La célula con la que aporta la mujer y el varón. ¿A qué me refiero cuando digo células germinales? A la célula germinal masculina, en este caso, al espermatozoide, y a la célula germinal femenina, el óvulo. La pregunta es, ¿cuántos cromosomas tienen estas células? Estas células tienen 23 cromosomas. No van a tener 23 pares, sino 23 cromosomas, recuerden. ¿Y cómo se les denomina? Se les denomina haploide. Pueden observar la figura. Esta es una célula germinal con 23 cromosomas. Es una célula haploide. Las células somáticas, que ya les di ejemplos, los hepatocitos, los trombocitos, los glóbulos blancos son células somáticas y cuentan con 23 pares de cromosomas. Por lo tanto, son células diploides. Pueden observar esta otra figura. Estas células, estos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas que conforman las células somáticas, todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales o las células germinales, cuentan solo con 23 cromosomas. Estas células diploides tienen 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas. Por favor, recuerden esto. Ustedes ya lo han estudiado en algún momento. Y un par son las células sexuales. En el caso de la mujer, tiene los 22 pares de cromosomas autosomas
y un par de cromosomas sexuales XX. Ya están recordando, ¿verdad? El varón tiene también 22 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales que son XY. Seguimos acá. Este es en el caso de las células diploides, 23 pares. No olviden, y se representa con 2N. Repito, todas las células del organismo tienen 23 pares de cromosoma, excepto las células sexuales que solamente tienen 23 cromosomas. Acá podemos observar cuáles son esas células germinales o células sexuales o células de reproducción. El espermatozoide en el varón, que tiene solo 23 cromosomas, y el óvulo en la mujer, que también tiene solo 23 cromosomas. En la fecundación, para recordar, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, dan lugar a un cigoto y se restablece el número de cromosomas. Muy bien, hasta aquí yo creo que ya ustedes más o menos tienen claro lo que es una célula somática. Todas las células de nuestro organismo son somáticas y tienen 23 pares de cromosomas, en tanto que las células germinales solo tienen 23 cromosomas y por tanto son haploides, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos en que se dividen estas células? Me estoy refiriendo a las células somáticas y a las células germinales. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo crecen? Ustedes saben que nuestro organismo está en constante degeneración y crecimiento, ¿verdad? Mueren glóbulos blancos y se reproducen o se dividen otros glóbulos blancos, ¿verdad? Mueren eritrocitos y automáticamente se regeneran, se crecen otros eritrocitos. Esas son las células somáticas. ¿Cómo crecen? ¿Cómo se dividen los eritrocitos? ¿Cómo se dividen los hepatocitos, que son células somáticas? Hay dos mecanismos de división celular. Todas las células somáticas, recuerden eso, se dividen por mitosis. Ya lo van recordando, ¿verdad? Por mitosis. ¿Y qué es la mitosis? ¿Y cuál es su objetivo? Repito, la mitosis es un mecanismo de reproducción o un mecanismo de división. Es el proceso por el cual una célula madre da lugar a dos células hijas con el mismo número de cromosomas y con la misma carga genética. Esta célula madre puede ser un glóbulo blanco. Se divide y da lugar a dos glóbulos blancos que tienen la misma carga genética y el mismo número de cromosomas. La mitosis pasa por varias fases: la profase, la metafase, anafase y telofase. Antes de la profase, para empezar a dividirse y a dar lugar a las dos células hijas, hablamos del ejemplo del glóbulo blanco, este se divide, se duplica, su material genético, sus cromosomas se duplican, como pueden observar acá. Estos cromosomas duplicados, cada cromosoma tiene su duplicado, su hermana cromosoma, podríamos decir, se ubican en la línea ecuatorial, justo en la etapa de la metafase. Una cromátida o cromosoma hermana con otra cromátida o cromosoma hermana se ubican justo en el centro, en la línea ecuatorial. Y por fuerzas distintas, estas cromátidas que están unidas por un centrómero, por fuerzas distintas, en la anafase, el centrómero se rompe, de tal manera que una cromátida queda en cada lado. Una cromátida hermana queda en un lado y la otra cromátida hermana en el otro lado. Y así los cromosomas duplicados se dividen exactamente igual. Ya en la telofase quedan 23 pares de cromosomas y 23 pares de cromosomas para cada célula hija. Por eso decimos que en la mitosis la célula madre o progenitora va a dar lugar a dos células hijas que van a tener la misma carga genética y el mismo número de cromosomas. Es así como crecen las células de nuestro organismo, es así como se dividen, es así como los glóbulos rojos mueren y se dividen nuevamente, se reproducen por mitosis. Los glóbulos blancos mueren y nuevamente se están reproduciendo por mitosis. Igual los hepatocitos, osteocitos, todas las células de nuestro organismo. Y para que se dé esa reproducción, la célula madre tiene que dar lugar a dos células hijas con la misma carga genética y el mismo número de cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tienen estas células?
Esta tiene 23 pares de cromosomas, recuerden, es somática, y estas dos células hijas van a tener también 23 pares de cromosomas. La siguiente pregunta era, ¿en qué consiste la meiosis? Retrocedemos más. ¿Cómo se dividen las células germinales? Las células germinales, a diferencia de las células somáticas, se dividen por meiosis, no por mitosis, sino por meiosis. ¿Y qué es la meiosis? ¿Cuál es su objetivo? Vamos a observar. La meiosis se da en dos fases. Pueden observar fase 1 de la meiosis y fase 2. En la fase 1 se llevan a cabo las 4 fases de la mitosis, como pueden observar, profase, metafase, anafase, telofase. Se llevan a cabo las 4 fases. Y en la fase 2 también se llevan a cabo las 4 fases. Pero en este proceso de división, que es propio de las células germinales, el material genético que se duplica se va a mezclar, se mezcla, se aparea. Y en la primera meiosis da lugar a dos células con 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, a dos células hijas con 23 pares de cromosomas en la meiosis 1, pero estos cromosomas están mezclados, apareados. Es por eso que nosotros no somos idénticos a nuestros padres. Tenemos de repente los ojos de la mamá, el cabello del papá, la piel de la mamá, etc. Somos diferentes, hay un entrecruzamiento. Como decía, en la meiosis 1 quedan 2 células hijas con 23 pares de cromosomas. Ya en la meiosis 2, cada célula hija que tiene 23 pares de cromosoma da a 2 células hijas más, ¿verdad? Entonces el producto de la meiosis van a ser 4 células hijas. Recuerden en la mitosis, ¿cuál era el producto? 2 células hijas, cada una con 23 pares de cromosomas. Pero en la meiosis el resultado es 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas. Estas son células diploides, 23 pares de cromosomas. Y estas son células haploides. Si observamos acá, recreamos lo que se ha explicado anteriormente, estamos demostrando o representando acá la meiosis del óvulo y del espermatozoide. Como ustedes pueden observar, los óvulos, acá tenemos un óvulo, producto de la primera meiosis, que tiene 23 pares de cromosomas todavía, y en la segunda meiosis va a dar lugar a 4 óvulos, cada uno con 23 cromosomas, como pueden observar. ¿Se dan cuenta? Este óvulo ha duplicado sus cromosomas y va a dar lugar a 4 óvulos, cada uno con 23 cromosomas. Entonces serán 22 cromosomas autosomas y un cromosoma sexual. La diferencia es que solamente un ovocito va a madurar, por eso se ovula mensualmente uno. Y los otros se convertirán en corpúsculos polares, se van a absorber. Eso sucede en las mujeres. Mientras que en los varones, los espermatozoides van a dar lugar a la célula, el espermatozoide padre, podríamos decir, el espermatocito. En la primera meiosis va a dar lugar a 2 células hijas con 23 pares de cromosomas y estos espermatocitos van a dar lugar a 4 espermatocitos. Ninguno se reabsorbe, todos quedan preparados para la procreación, en tanto que en las mujeres solamente queda un ovocito que va a estar listo para procrearse. ¿Cuáles son las diferencias entonces de la mitosis y de la meiosis? Esto no se preocupen que lo vamos a revisar más adelante de una forma más detenida y lo explicaremos mejor. No se preocupen si algo no quedó claro. Diferencias y semejanzas entre la mitosis y la meiosis. Habíamos dicho que en la mitosis se conserva los 23 pares de cromosomas, recuerden. La célula madre, que tiene 23 pares de cromosomas, da a 2 células hijas con 23 pares de cromosomas cada una. Por eso se conserva. Mientras que en la meiosis no se conserva, porque la célula madre va a dar lugar a las células hijas. La célula madre va a dar lugar a 4 células hijas, ¿verdad? Y cada una con 23 cromosomas. Muy bien. Acá se repite una división
en la que se dan 2 células hijas con la misma cantidad de cromosomas y acá se dan 2 divisiones y el resultado vienen a ser 4 células hijas. En la mitosis, la mitosis sucede en todas las células somáticas, no gaméticas, mientras que la meiosis sucede solamente en las células gaméticas. Me refiero al gameto masculino y al gameto femenino. Es muy más corta, es larga. En la mitosis, los cromosomas no se mezclan, se juntan, pero no se mezclan. Recuerdan que yo les mencioné en la metafase, justamente en el centro de la célula se junta un cromosoma hermano con otro cromosoma hermano, o un cromosoma o una cromátida homóloga con su cromátida homóloga, pero no se mezclan, solamente se juntan por un punto denominado centrómero, en tanto que en la meiosis las células, el ADN sí se mezcla. Muy bien, y así sucesivamente ustedes podrán revisar cuáles son las diferencias. Bueno, y la semejanza es que es un proceso de división celular. Ahora sí, estas células germinales primordiales de las que venimos hablando, me refiero a la célula germinal masculina y a la célula germinal femenina, que en un comienzo, cuando aparecen en la vida intrauterina, se denominan células germinales primordiales. Muy bien. ¿En qué se convertirán estas células germinales? Ya lo hemos dicho, ¿no? Estas células germinales primordiales, ¿en qué se convertirán y cómo? Sí, la célula germinal primordial se van a convertir en gameto femenino, en el embrión femenino se convertirán en gametos femeninos y en el embrión masculino estas células germinales primordiales se van a convertir en el gameto masculino. ¿Y cómo? En el embrión femenino el proceso se va a llamar gametogénesis y en el embrión masculino también, ¿no? Si lo dividimos, nos estamos refiriendo a la ovogénesis y a la espermatogénesis, pero en general lo vamos a denominar gametogénesis, ¿ya? Estas células se convierten de células germinales primordiales a células óvulo o espermatozoide por el proceso de gametogénesis. Muy bien, las células derivan, está dando respuesta a la pregunta, las células derivan de las células germinativas primordiales. Perdón, los gametos derivan de las células germinativas primordiales. La célula germinal masculina se convertirá en espermatozoide y la célula germinal femenina se convertirá en ovocito a través del proceso denominado espermatogénesis o gametogénesis. ¿Dónde se identifican las células germinales? Es importante que ustedes recuerden. ¿Dónde aparecen las células germinales primordiales? Recuerdan que al comienzo cuando les mostraba esta figura, les decía que la célula germinal con la que va a portar la mujer y la célula germinal con la que va a portar el varón pasan por un proceso largo de desarrollo, ¿no? Un proceso largo. Y el propósito de la clase es estudiar desde cuándo aparecen, hacia dónde migran después que se aparecen, cómo se dividen y cuándo están listas para procrear. Eso es importante. Muy bien, ¿dónde aparecen estas células germinales primordiales? Aparecen en el saco vitelino, efectivamente, como ustedes pueden. ¿Y desde cuándo aparecen? Desde la 3ª semana. En el saco vitelino estamos refiriéndonos a la vida intrauterina, a la etapa embrionaria. Muy bien, ¿cuándo empiezan? Pero esas células aparecen en el saco vitelino y después empiezan a migrar hacia las futuras gónadas o hacia las gónadas en desarrollo, si lo queremos llamar así. A partir de la 4ª semana empiezan a migrar, a dirigirse, ¿no? Una vez que las células han llegado a las gónadas en desarrollo, ¿cómo se dividen? En un comienzo, quiero que pongan atención, las células germinales primordiales en un comienzo se van a dividir por mitosis. ¿Recuerdan la mitosis? Sí, no quiero que se confundan. Al comienzo a partir de las 6 semanas se diferencian en ovogonios estas células germinales primordiales y empiezan a dividirse por mitosis, se multiplican. O sea, todas van a mantener su número de 23 pares de cromosomas. El 5º mes, estas células llegan a 7 millones. Las células germinales alcanzan hasta 7 millones, el 5º mes de vida intrauterina. Justamente en este momento empiezan a morir, porque las células
del organismo tienen un tiempo límite de crecimiento. No van a crecer siempre, hay un tiempo límite. Después mueren, se degeneran y se da el envejecimiento. Todas las células del organismo tienen un tiempo límite y hay procesos por los cuales mueren. Por ejemplo, uno de ellos es la apoptosis, que en algún momento lo vamos a revisar. Bueno, acá es importante que recuerden que a partir del quinto mes, que hasta el quinto mes se dividen o llegan al número de 7 millones y es el momento en que empiezan a morir. El séptimo mes, los ovogonios, la mayoría de estos han muerto, han degenerado. Los sobrevivientes, los ovocitos sobrevivientes, entran, recuerdan, en la profase de la meiosis 1, o sea, empiezan ya a dividirse por meiosis. Acá al comienzo se han dividido por mitosis. Estas células, los ovocitos, que contienen 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Empiezan a dividirse por meiosis. Justamente entran a la profase de la meiosis 1, pero se detienen, permanecen en reposo en esta fase hasta la pubertad y continúan degenerándose, continúan muriendo, de tal manera que cuando nace la niña tiene de 600.000 a 800.000 ovocitos. En la pubertad, en la niñez continúan muriendo y en la pubertad solamente le quedan a la niña, a la puber, 400.000 ovocitos, de los cuales solo ovulará 500. Muy bien, entonces esta etapa, la profase de la meiosis 1, permanece desde la vida intrauterina hasta la pubertad. Ya me adelanté. ¿Cuándo se completa la primera meiosis? Es la pregunta. ¿Y por qué? Muy bien, ya lo dije, la primera meiosis se reanuda durante la ovulación en la pubertad, justo con el pico de la LH, donde se induce la fase de crecimiento y se completa la primera meiosis. En este momento todavía hay dos células hijas de tamaño desigual, cada una con 23 pares de cromosomas, recuerden eso, todavía tienen 23 pares de cromosomas. Estas células continúan, se van a seguir dividiendo en la segunda meiosis, ¿verdad? Entran entonces a la segunda meiosis y 3 horas antes de la ovulación, justamente en la metafase se detienen. Y la meiosis 2 solo se completa si el ovocito es fecundado por el espermatozoide. Caso contrario, el ovocito va a degenerar después de las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? ¿Cuándo se completa la primera meiosis? Retrocedemos. Una vez que las células germinales primordiales han llegado a las gónadas en desarrollo, ¿cómo se dividen? Se dividen por mitosis. Muy bien. Y se empiezan a dividir, ¿sí? Se van a dividir aceleradamente, podríamos decir, de tal manera que el quinto mes llegan a ser 7 millones de ovogonios o de células germinales primordiales. Pero a partir de este momento también van a empezar a morir y las sobrevivientes entran en meiosis, en la meiosis 1. Justo en la profase de la meiosis 1 se detienen, ¿verdad? De tal manera que en el nacimiento se detienen y sigue muriendo, de tal manera que en el nacimiento la niña tiene 600 a 800.000 ovocitos que continúan muriendo hasta 400.000 en la adolescencia, de los cuales se van a ovular 500. ¿Cuándo? Es la siguiente pregunta. Se completa la primera meiosis. ¿Cuándo se completa la primera meiosis? Se completa en la pubertad con la ovulación, justo en el pico de la LH. Entonces se completa la primera meiosis, ¿verdad? Y aún ahí, y todavía quedan dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, 23 pares de cromosomas. Entran estas células hijas a la meiosis 2, ¿verdad? Pero 3 horas antes de la ovulación se detienen en la metafase, 3 horas antes. Continúan dividiendo, pero se detienen. Y esta meiosis 2 solo se completa si el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Caso contrario, el óvulo se degenera 24 horas después de la ovulación. Ustedes pueden observar la primera meiosis, donde quedan el periodo prenatal, ¿no?
Aquí quedan aquí quedan, como ustedes ven, las células madres o las células hijas con la misma cantidad de la madre, de la célula madre, la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Ya en la meiosis 2, estas células van a dar lugar a dos hijas que van a tener diferente cantidad de cromosomas. Ya no van a tener 23 pares, sino que van a tener cada una 23 cromosomas. En el caso de la ovogénesis, igual en la espermatogénesis, con la diferencia en la ovogénesis que un solo óvulo va a madurar. Los otros se van a convertir en cuerpos polares. En el caso de los espermatozoides, la espermatogénesis también, como pueden observar, en la primera meiosis, el producto es un espermatozoide con la misma cantidad de cromosomas, 23 pares de cromosomas, que se continúa dividiendo en la segunda meiosis hasta 23, hasta dar lugar a 4 espermatozoides con 23 cromosomas cada uno. ¿Cuál es la correlación clínica? Eso es lo que ustedes tienen que investigar. ¿Por qué es importante, alumnos? ¿Por qué es importante que conozcamos el origen de las células germinales primordiales, cuándo migran estas células, cómo se dividen las células, qué cantidad de cromosomas tienen estas células? ¿Por qué es importante? ¿Cuántos cromosomas autosomas contiene cada célula y cuántos cromosomas sexuales? Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Estudiar las células germinales primordiales y la gametogénesis. Muy bien, ahora espero que ustedes procedan a desarrollar el cuestionario que se les ha dado.